Tratar de encontrar situaciones alegres, situaciones satisfactorias en un año realmente académicamente tan complicado es sumamente difícil. No creo que ninguna persona, ni en el peor de los escenarios, haya podido imaginar el daño y los cambios tan profundos que hemos tenido en todos los aspectos de nuestra vida y principalmente en los aspectos puramente educativos. Sin embargo, en este año y específicamente el 13 de marzo es para mí uno de los momentos más agradables, si no el más agradable en todo el año, porque fue el día en el cual nos graduamos y tuve la oportunidad de graduar a 33 compañeros, a 33 estudiantes, en lo que fue, como les comenté en algún momento, la primera especialización de la Facultad de Odontología que estuvo conjunto con la Facultad de Medicina. Y la verdad, ese momento
que además fue de alguna manera histórico, porque fue la última actividad presencial que tuvo la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2020. Fuimos nosotros, los estudiantes, los profesores, los familiares de todas las personas que compartimos durante 12 módulos la especialización de odontología forense con énfasis en identificación humana, los que lo llevamos a cabo. Es imposible para mí olvidar a 33 personas, 33 estudiantes parados, aplaudiendo cuando terminé mi discurso en la graduación. Es imposible para mí olvidar esa satisfacción que tuve de haber llevado a cabo una misión que en algún momento determinado la vi muy difícil, pero que en ese momento, cuando se terminan y se miran los logros, es de suma alegría y además le da la certeza de que cuando uno le pone corazón y alma y academia a un evento, no importando las dificultades que presenta, se pueden llevar a cabo. Esta es la última presentación que vamos a llevar a cabo en el año. Un año que para mí ha sido muy complicado porque me encanta dar clases, porque me encanta el estar con los alumnos y compartir los conocimientos que durante todo este tiempo he logrado cultivar y mostrar de alguna manera cómo haciendo investigación se pueden lograr productos de muy buena calidad sin necesidad de que sean con gastos muy onerosos. Les deseo lo mejor, que nos volvamos a juntar lo más pronto posible para comenzar con la parte práctica del curso y retomar obviamente algunas partes teóricas. Y aquí les dejo mi mejor saludo, les dejo un fuerte abrazo y comencemos a hablar de la parte final, que son las variantes morfológicas de los molares inferiores. Las variantes morfológicas de molares inferiores las podemos clasificar en 5 grandes grupos. El primero sería las variantes de cara oclusal, la presencia o no del tubérculo sexto, la presencia o no del tubérculo de Selenca, la presencia o no del protostilo y a nivel radicular lo que es la única variante o de las pocas variantes que existen y que se han estudiado en todas las piezas es las variantes radiculares que presentan los molares inferiores y que se conocen en conjunto con el nombre de radix. Aquí tenemos nuevamente la parte final de la ficha antropológica hecha por mi persona, donde en el primer cuadro tenemos en la primera columna el número de las piezas, siempre en la nomenclatura FDI, con las 3 variantes de cara oclusal que pueden presentar. Y aquí es importante decir que estas variantes pueden presentarse tanto en primero como en segundo como en terceros molares. En la parte de abajo encontramos lo que corresponde a la presencia o no de tubérculos dentales, como son el C6 o el tuberculum sextum o tubérculo sexto, el C7 o tubérculo de Selenca, el parastilo o protostílido y una variante que la agregué en el cuadro pero que no la he encontrado todavía
es lo que se llama el repliegue acodado. La tipología de cara oclusal de los molares inferiores se puede tomar en consideración para hacer la clasificación dos accidentes morfológicos. Uno, que es lo que hace de Jones-Cohen, que establece la relación mesiodistal entre la cúspide mesiobucal y la cúspide mesiolingual. Y el otro, el guatemalteco, el doctor Emilio Asturias, que establece la relación del surco mesiobucal con el surco lingual. El tipo 1 también se conoce como Y5 y también se conoce como Dryopithecus. Cuando se conoce con el nombre de Y5, la letra establece la forma que presentan los surcos secundarios y el surco principal, y el número, que puede ser 5 o 4, dependiendo del número de cúspides que presenta la pieza. Dryopithecino es un individuo, una especie antes del género Australopithecus que tenía esta forma de cara oclusal. Entonces, el tipo 1 o tipo Y5 o tipo Dryopithecus es aquel en el cual, mesiodistalmente hablando, la cúspide mesiobucal es más pequeña que la cúspide mesiolingual, o es aquella pieza en la cual el surco mesiobucal está asiamesial en relación al surco lingual. Este tipo ha sido, por algunos antropólogos, dicho que es el más frecuente de encontrar en personas de filiación poblacional mongólica o mongoloide. Sin embargo, en Guatemala, tanto el tipo 1 como el tipo 2 son los que se han encontrado más frecuentes en primer molar inferior. En maya prehispánico, al igual que en guatemalteco actual, la frecuencia del tipo 1 y del tipo 2 ha sido casi la misma, razón por la cual no se puede establecer cuál es la tipología más frecuente de encontrar en primer molar inferior, ni en maya ni en guatemalteco actual, porque en los dos presenta un porcentaje muy similar. El tipo 2 de cara oclusal, también conocido como más, que puede ser más 5 o más 4, dependiendo del número de cúspides que tenga la pieza, es aquel tipo en el cual las dos cúspides mesiales, la mesiobucal y la mesiolingual, tienen el mismo diámetro mesiodistal, o en una pieza como el segundo molar inferior, cuando presenta 4 cúspides, es aquel tipo en el cual el surco bucal coincide con el surco lingual, y en el caso de un primer molar inferior es aquel en el cual el surco mesiobucal coincide con el surco lingual. Este tipo o esta variante de cara oclusal es más frecuente encontrarlo en segundos molares inferiores. Sin embargo, en el guatemalteco actual, tanto el tipo 2 como el tipo 1 presentan casi la misma frecuencia. El tipo 3 de cara oclusal, también conocido como X5 o X4, es aquel tipo en el cual la cúspide mesiobucal es más ancha mesiodistalmente que la cúspide mesiolingual, o
es aquel tipo en el cual en una pieza de 5 cúspides el surco mesiobucal se localiza distal al surco lingual y en una pieza de 4 cúspides el surco bucal se localiza distal al surco lingual. Este tipo de variante de cara oclusal ha sido reportado más frecuente en terceros molares, pero igual puede ocurrir o puede presentarse en primeros, en segundos y en terceros. Igual puede presentarse en piezas que presentan 5 cúspides o en piezas que presentan 4 cúspides. Para terminar, con respecto a las variantes de cara oclusal, considero importante aclarar que toda la tipología de cara oclusal en molares inferiores puede presentarse tanto en primero como en segundo como en tercer molar inferior. El tuberculum sextum es un tubérculo que se puede presentar tanto en dientes primarios, específicamente en segundo molar inferior, como en dientes permanentes. Como su nombre lo dice, tuberculum sexto, este tubérculo es de forma triangular y se localiza entre la cúspide distal y la distolingual, pero las piezas obviamente tienen que tener 5 cúspides. Por esa razón es mucho más frecuente encontrarlo en primer molar inferior permanente que en segundo que en tercero, porque como ya sabemos, la única pieza que siempre tiene 5 cúspides es el primer molar inferior permanente y el segundo molar inferior preliminar. Este tubérculo generalmente se forma entre las dos cúspides, ¿verdad? Entre la cúspide distal y la distolingual. Generalmente es bilateral y muchos autores lo han dicho que este tubérculo es más frecuente de encontrar en personas de descendencia paleoasiática. Cuando hablamos de personas de descendencia paleoasiática, estamos hablando de nosotros, amerindios, o sea, toda la parte de América Latina que somos nosotros seríamos amerindios, serían japoneses, chinos, filipinos, malayos. Esta es la parte que se llama paleoasiática. Posteriormente, casi en la última diapositiva, vamos a ver que el tubérculo sexto no es el tubérculo más frecuente que encontramos en el guatemalteco actual, ni tampoco en nuestros antecesores, que serían los mayas prehispánicos. El tubérculo no tiene ninguna complicación clínica, es un tubérculo únicamente de esmalte y que lo único que hace es darle esta caracterización a aquellos molares que presentan 5 cúspides y que entonces tienen esta característica morfológica, esta elevación circunscrita que lo hace llamarse tuberculum sexto. El tubérculo de Selenca, al igual que el tubérculo sexto, es un tubérculo que puede presentarse tanto en molares permanentes como en molares preliminares, pero en molares preliminares únicamente se presenta en el segundo molar inferior preliminar. A diferencia del tuberculum sextum, Selenca puede presentarse en cualquiera de las diferentes características o variantes morfológicas que pueden presentar tanto primero como segundo como tercer molar inferior, porque el tubérculo Selenca es una elevación que se localiza
entre las dos cúspides linguales. Es decir, es un tubérculo que se localiza entre la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. Algunos autores han dicho que este tubérculo es más frecuente encontrarlo en personas de descendencia negroide o en población negra. Esto no se ha podido comprobar porque hay muy pocos estudios en poblaciones negroides, tanto en África, que es donde se encuentra el mayor número de poblaciones de esta afiliación poblacional. Así es de que lo que podemos decir es simplemente es una elevación que se localiza entre las dos cúspides linguales de todos los molares inferiores, o que se puede presentar en todas, entre las dos cúspides linguales de todos los molares inferiores permanentes, entre las cúspides linguales del segundo molar inferior preliminar, y que es más frecuente encontrarlo siempre en primer molar inferior permanente y es más frecuente encontrarlo de manera bilateral. El protostilo o parastilo, al igual que el tuberculum sexto y el tubérculo de Selenca, son variantes morfológicas o son tubérculos que los podemos encontrar tanto en dentición permanente como en dentición preliminar. Además, ninguno de los tres tubérculos, ni C6, ni C7, ni el protostilo, tiene ninguna implicación clínica, ya que generalmente son elevaciones circunscritas de esmalte y cuando están muy prominentes podemos encontrar dentina en él. Nunca en ninguno de los tres tubérculos se ha encontrado una prolongación pulpar. El protostilo es una elevación circunscrita que se localiza en la parte bucal de la cúspide mesiobucal, de los molares inferiores permanentes y del segundo molar inferior preliminar. No se ha reportado hasta la fecha que el tubérculo se presenta o se ha presentado en primer molar inferior preliminar. Es más frecuente encontrarlo de forma unilateral y es más frecuente encontrarlo en el primer molar inferior permanente. Sin embargo, no importando la prominencia del tubérculo, tampoco se ha reportado que haya alguna cuerno pulpar o alguna prolongación pulpar hacia el mismo. Por lo tanto, ni el protostilo o parastilo, ni el tuberculum sexto, ni el tubérculo de Selenca han sido reportados hasta la fecha que tengan alguna implicación clínica. Son casi única y exclusivamente elevaciones de esmalte. Cuando hablamos de radix, en algún momento existe como la confusión o la controversia si el radix es o no es una raíz supernumeraria. Para algunos autores sí lo es, pero yo considero que es más preciso y más exacto decir que es una extensión radicular, porque generalmente sale de donde se encuentra el tronco común radicular o se extiende o se sobresale en la porción cervical de la raíz. Puede aparecer en la raíz mesial o en la raíz distal. Tanto el radix entomolaris como el radix paramolaris es una característica exclusiva de piezas permanentes. No hay radix en dientes preliminares. Además, no es frecuente encontrarlo de manera bilateral
Es más frecuente encontrarlo en forma unilateral. Entonces, radix entomolaris es una extensión radicular que se va hacia lingual. Como les digo, puede presentarse en la raíz mesial o en la raíz distal, pero es más frecuente encontrarlo en la raíz distal. Y el prefijo entoe quiere decir localizado en lingual. La parte muy importante de radix entomolaris y de radix paramolares es que siempre en el radix va a haber una extensión pulpar, razón por la cual muchos o algunos tratamientos de conductos radiculares fallan porque no se toma en consideración esta variante morfológica radicular que pueden presentar los molares inferiores. No hay ningún estudio que identifique o que diga qué tan frecuente es tanto el radix entomolaris como el radix paramolaris. Se puede presentar en los 3 molares inferiores permanentes y no se puede decir en cuál de los 3 es el más frecuente. Por lo que yo he visto, el radix paramolaris es mucho menos frecuente que el radix entomolaris. Es tan poco frecuente esta extensión de la raíz hacia bucal que solamente he encontrado un par de fotos. Una lamentablemente la perdí y esta, que es una foto realmente muy poco didáctica, es la única que me queda. Nadie, ni de mis alumnos ni de los profesionales, me ha podido proporcionar un radix paramolaris. Entonces, basándome en este hecho, yo podría decir que el radix paramolaris es muy poco frecuente. Por definición, podría presentarse en cualquiera de los 3 molares inferiores permanentes. Igual como el radix entomolaris, no se presenta jamás en dentición preliminar. Debería de ser, igual que el entomolaris, más frecuente encontrarlo unilateralmente. Y al igual que el entomolaris, no hay ningún estudio que diga cuál es la frecuencia de radix paramolaris, ni tampoco cuál es la pieza, ya sea primero, segundo o tercer molar, que presente con mayor frecuencia esta variante radicular. Luego de los diferentes estudios de investigación que he llevado a cabo, tanto en guatemalteco actual como en maya prehispánico, considero que hay algunas características morfológicas dentales que nos pueden ser muy útiles para poder diferenciar grupos poblacionales entre uno y otro. Estas características que yo las junté en lo que yo llamo el complejo mongoloide Rosales, considero que son variantes morfológicas dentales que nos pueden ubicar o dar un poquito más de precisión cuando encontremos algunas de estas características en cráneos, por ejemplo. El primero sería el diente en pala incisivos superiores. En maya prehispánico es en un 100%, en guatemalteco en un 60%, y en poblaciones como los chinos y los japoneses va arriba del 90%. Es decir, esta es una característica morfológica muy clásica, muy frecuente en personas que sean paleoasiáticas o neoasiáticas. Los caninos tipo 3 con la presencia o no del tubérculo de Mühlreiter. Eso ha sido muy controversial. En el guatemalteco no hay una gran dominancia, pero si encontramos una persona que tiene diente en pala y que además presenta un canino con tubérculo de Mühlreiter, ya nos está diciendo a qué grupo poblacional es
más afín esta persona. Premolar oriental es una característica que definitivamente se presenta, yo me atrevería casi a decir que con exclusividad en personas de descendencia paleoasiática o neoasiática. Sin embargo, hay muy poco estudio con respecto a la frecuencia, y en Guatemala vamos a ver en la próxima diapositiva que el porcentaje es muy bajo. Esto lo que nos quiere decir es que si van a aparecer, en este caso, premolar oriental tipo 3 y diente en pala, obviamente la persona es de descendencia paleoasiática o de características mongoloides. Esto sería amerindios, esto sería japoneses, chinos y filipinos. No se puede discriminar entre uno y otro. No hay diferencia entre un diente en pala de un japonés, de un chino, de un coreano o de un amerindio. Igual no se puede diferenciar solo con los dientes un grupo poblacional. Lo que sí nos dice es que podemos descartar a los otros grupos, ya sea caucasoides o negroides. Finalmente, el tubérculum sexto sí es un tubérculo que se presenta más o menos en un 10% de la población guatemalteca ahora. Y entonces volvemos a lo mismo. Cuando se presentan 3 o 4 o 2 de estos componentes de mi complejo, estamos muy cerca, o es mucho más factible que estemos hablando de una persona de características mongoloides, que sea amerindio, chino, japonés, malayo, filipino, que una persona que pertenezca a los otros dos grupos poblacionales grandes, que sería el caucasoide o el negroide. Eso es lo que hace este complejo mongoloide, es decir, establecer aquellas características o aquellas variantes morfológicas que están mucho más identificadas con un grupo poblacional específico. En el guatemalteco actual, mostrando realmente la diversidad que tenemos y la mezcla que tenemos en toda nuestra población, el tubérculo más frecuente de encontrar es el tubérculo de Carabelli. Lo encontramos en un 30% de la población. Este porcentaje o esta frecuencia va a variar cuando nos vayamos a la parte oriental de Guatemala. Es decir, Carabelli es más frecuente en personas o filiaciones poblacionales caucasoides. En Guatemala estas filiaciones se encuentran más en la porción oriental: Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Santa Rosa y El Progreso. Y esto, tubérculo de Carabelli, es menos frecuente en personas que tienen descendencia más maya, que sería la parte occidental: Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango. El ATR es un tubérculo que se encuentra en nuestra población en un 11%. El tuberculum sextum, que para algunos autores es más característico o es más frecuente de encontrarlos en grupos poblacionales de tipo mongoloide, en el guatemalteco actual y en el maya no va más allá del 9%. Selenca, que algunos autores dicen que es una característica morfológica dental más frecuente en negros, en Guatemala lo encontramos únicamente en el 7%. Finalmente, el premolar oriental o premolar de León, que también forma parte del complejo mongoloide, en Guatemala, en la población de guatemalteco actual, se encontró en 1.55% y se encontró en un porcentaje de 0 en lo que es maya prehispánico.